Procedimientos periodontales. Dentro de lo que son los procedimientos periodontales en el área de prótesis fija, vamos a ver lo que es un abordaje periodontal y protésico para dientes con compromiso de furca. En este caso, muchas veces por factores o tratamientos específicos dentro de lo que es la parte clínica, por ejemplo, en accidentes endodónticos, cuando hacemos perforaciones a nivel de lo que es la furca, en el piso de la cámara, cuando hacemos una inadecuada adaptación marginal de las prótesis y cuando existen canales accesorios a nivel de la furca, siempre puede existir algún tipo de problemas donde va a existir un compromiso de lo que es la furca. Entonces, estos son los factores los cuales pueden llegar a producir este tipo de alteraciones. Cuando nosotros vemos este tipo de compromisos, pues nosotros podemos ir viendo tres tipos de grados dentro de lo que es el compromiso de la furca. El grado 1, donde la pérdida horizontal de los tejidos de soporte no se exceden de 1/3 en el ancho vestíbulo lingual o vestíbulo palatino del diente afectado. El grado 2 es la pérdida horizontal que excede este 1/3 del ancho del diente, pero no ha comprometido totalmente el ancho del área de la furca. Y el grado 3 es una pérdida horizontal donde ya existe una pérdida de lado a lado de los tejidos periodontales a nivel de la furcación. Entonces nosotros dentro de lo que es el grado 1 podemos observar que el límite cervical de una prótesis fija dentro de lo que es la furca, miren que esta restauración no abarca, o sea, prácticamente esta no tiene que llegar, por más de que exista un compromiso de furca o una furca, en este caso expuesta, lo menos que tenemos que hacer es de que la restauración llegue, el límite cervical llegue a abarcar lo que es la furca. No, debemos dejarlo aproximadamente entre unos 2 milímetros de distancia, mi límite cervical de la prótesis en relación a la furca. ¿No? Entonces, vamos a ir viendo esto que es, vamos, el grado 2 y el grado 3, donde ya existe un paso completo. Cuando hablamos del grado 2, miren, acá todavía hay más de 1/3 de compromiso. Entonces, estos contornos de estas prótesis también tienen que seguir la anatomía del mismo diente. Fíjense aquí el compromiso que está por el compromiso de la furca. Las restauraciones tienen el mismo contorno. Nosotros hacemos la modificación de ese contorno. No es de que nosotros lo vamos a hacer la corona en forma ovoidal, por ejemplo. No, porque eso va a generar de que en estos sectores se producen espacios vacíos que van a llegar a provocar alteraciones a nivel de la pieza dentaria. Es por eso de que nosotros debemos mantener esa anatomía de lo que es la pieza a nivel de lo que es la furca. Y esto nos va a favorecer a facilitar más que todo la higiene del paciente. En muchos casos puede existir que es un grado 3, que es la tunelización, que se realiza cuando existe la pérdida completa o exposición completa de lo que es la furca. ¿No? Entonces, en estos casos, miren cómo, entonces, en dientes tunelizados, puede ser soportada, sí, se puede realizar, si cumple la relación corono-radicular o la proporción corono-radicular, nosotros podemos realizar una restauración protésica sobre estas piezas. ¿Ya? Los aspectos mecánicos y las indicaciones y contraindicaciones en lo referente al estado de la pieza dentaria nos puede llevar a poder utilizar. Hay muchos casos, por ejemplo, miren, les muestro donde acá, miren, hay una pérdida de la raíz mesial de este molar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace la amputación prácticamente de esa raíz y nosotros podemos mantener la otra raíz
para poder realizar una prótesis fija. Obviamente esta pieza ya con un tratamiento de endodoncia y todo eso, miren que tenemos la posibilidad, por más de que haya un compromiso de FURCA, podemos realizar estos tratamientos para que podamos mantener, en este caso, la pieza dentaria. Miren acá, se ha hecho la preparación, aquí está el muñón y aquí está su restauración, ¿no? Entonces también podemos mantener. Miren en este caso, de igual forma, viene una lesión de FURCA, entonces se ha decidido que dividir las dos piecitas, individualizarlas y sobre estas se han realizado una prótesis. Estas son la que es la tunelización, ¿no? Entonces la pieza 46, raíces separadas, mantenidas por núcleos cementados, ¿no? Entonces aquí están los pernos metálicos en sí, que se han colocado. Y miren cómo se puede realizar. Acá no necesita estética porque es diente posterior, más que todo requiere funcionalidad. Y después de 12 años, miren cómo sí se genera un mantenimiento, una longevidad de lo que es la restauración protésica. Miren acá, como podemos ir viendo, esto hace que se facilite la limpieza, que el paciente pueda tener una buena higiene. Esto hace de que pues él pueda realizar y no exista retención de placa bacteriana. Miren acá, por ejemplo, lesiones de FURCA, trifurcación, destrucción extensa. Miren acá, cada raicita lo individualizamos y se les coloca sus respectivos pernitos. Miren acá se ha retirado la raíz palatina en este caso. Se extrae porque ya estaba muy dañada. Se hacen las restauraciones correspondientes y se hace el tratamiento. Entonces, esa es la importancia en la que nosotros podemos mantener cuando existen compromisos de FURCA mediante procedimientos. Miren acá, por ejemplo, miren, lo sigue el contorno de las piecitas que han ido, ¿no? Entonces, no está en forma circular o ovoidal, ¿no? Entonces, está modificada los contornos protésicos. Ahora vamos a hablar de lo que es el contorno y la textura de las restauraciones protésicas, especialmente el contorno de las restauraciones a nivel cervical de lo que son las piecitas, las prótesis o las piecitas donde se han realizado un tratamiento protésico. Dentro de lo que es el contorno, nosotros tendríamos que ir viendo qué tipo de contorno es el que debe tener una restauración protésica. Dentro de lo que son los tipos de contornos, pues nosotros podemos ir viendo un contorno protésico subcontorneado o sobrecontorneado. ¿Qué quiere decir en este caso? Subcontorneado. Cuando hablamos de subcuidado, prácticamente no está en relación con la encía, está por encima del margen gingival. Y en la teoría nos dice que entre estas dos, el sobrecontorneado está cuando está por debajo de lo que es la encía, o subgingival se podría decir, en este caso, cuando realicemos lo que es las terminaciones. Pero en sí, ¿qué es lo que nosotros buscamos con este subcontorno? El subcontorno, lo que nosotros estamos viendo es de que la terminación sea de tipo recta. Cuando hablamos de un perfil de emergencia, en este caso, hace de que esta restauración, aquí está la restauración, esté totalmente recta, o también lo llaman plana, pero no convexa, porque esta terminación o este contorno, según el perfil de emergencia, ¿qué va a hacer? Va a evitar de que se pueda eliminar lo que es la placa bacteriana. Va a haber mayor acumulación de placa bacteriana y no vamos a poder eliminarla. Entonces, lo que más refiere, lo que más nos indica es de que el contorno o el perfil de emergencia tiene que ser recto o plano, también lo denomina, ¿no? Entonces, una de las características que debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos las restauraciones, nosotros no tenemos por qué modificar. Muchas veces acá lo que nosotros queremos hacer a veces es darle el mecánico más que todo, darle la anatomía, darle
la anatomía del diente mucho más convexo y todo esto, y esto a veces por querer ver la parte más estética, también nosotros debemos ver la parte funcional, donde debemos determinar pues de que estos van a tener que ser de tipos rectos y no así convexos, como lo vemos en los dientes, ¿no? Entonces fíjense acá, por ejemplo, este contorneado es un contorno cóncavo, esto que va a producir retención de placa bacteriana, ¿no? Entonces también eso es lo que nos viene a alterar. Ahora, a nivel proximal también nosotros debemos tomar en cuenta estos contornos. Los contornos a nivel proximal sí, podemos ir viendo que debería haber un espacio para que se pueda ver la higiene, por ejemplo, para colocar el hilo dental, para colocar los cepillos interdentarios, entre una restauración y otra, debe tener un espacio, estas no deben estar totalmente juntas o unidas, ¿no? Entonces, eso es muy importante también para la higiene. Entonces, fíjense acá, miren, estas se llaman las troneras. Estas troneras debe tener un espacio, una abertura, para que se genere la limpieza correspondiente, especialmente en los puentes, ¿ya? Porque esto puede generar también acumulación de placa bacteriana. Y en lo referente a la textura, muy importante, muchas veces el mecánico y ustedes eso han debido ver en la parte clínica, muchas veces ellos desgastan la encía para que su terminación o si su contorno sea mucho más extenso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que a veces para nosotros adaptar, ¿qué es lo que hacemos? Desgastamos. La idea dentro de lo que es el contorno, nosotros debemos determinar mediante el contorno, primero lo vamos a determinar mediante dos formas, la morfología y la textura. Cuando hablamos de la morfología, ya les he indicado que el perfil de emergencia o la morfología de este contorno debería ser de tipo recto plano. Ahora, dentro de lo que es la textura superficial de esta preparación, debería ser fina, bien pulida, no debe ser áspera. La terminación de una restauración, especialmente a nivel cervical, debe ser un acabado fino, ya totalmente liso, y que no tenga sectores ásperos. ¿Para qué? Para evitar, para evitar la retención de lo que es la placa bacteriana. Entonces, eso es muy importante cuando realizamos lo que es este estudio de, de cómo están elaboradas o confeccionadas las coronas protésicas. Ya entonces esas características nosotros debemos ver como clínicos, porque muchas veces el laboratorio pues no nos los realiza de la manera que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, es muy importante eso. Y por último, vamos a hablar de la parte de lo que es los pónticos. Dentro de lo que son los pónticos, que prácticamente es una parte del puente, un puente, pues que va a ir sustituyendo la pieza perdida, en este caso, o la pieza ausente en un tratamiento clínico. Dentro de lo que son los pónticos, nosotros debemos determinar tres puntos principales. Primero, la presión ejercida. Segundo, el espacio o el contorno del espacio proximal. Y tercero, la morfología de la superficie cervical. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la primera, la presión ejercida. ¿Qué quiere decir la presión ejercida? Primero, vamos a ir viendo que los pónticos tiene o debe tener cualidades específicas que debe cumplir. ¿Cuáles son estas cualidades que debe cumplir un póntico? Primero, tiene que ser de fácil limpieza, ya que el paciente pueda limpiar o tener una buena higiene con facilidad. Segundo, estética. Tercero, deben ser cómodas, no debe molestar, no debe lastimar. Y cuarto, debe restablecer la oclusión por la sustitución que se está dando a una pieza perdida. Cuando nosotros hablamos de la presión ejercida, lo que indica es de que el póntico no debe estar en contacto con la encía. Y si lo va a estar, debe estar el mínimo de contacto
con lo que es la mucosa o el margen gingival. Entonces, esto quiere decir de que mientras menos contacto tenga el póntico con la encía, es mucho mejor para lo que es la higiene de lo que es el paciente. Aparte que también va a evitar de que existan problemas gingivales como ser hiperplasias, inflamaciones, resorciones que se pueden dar producto a que este póntico puede estar generando mucha presión o entre en mucho contacto con lo que es la encía. Entonces debemos tomar en cuenta de que esta presión que genera estos pónticos puede alterar la morfología de la mucosa, como vemos en esta imagen. Fíjense, miren cómo la presión de la morfología, y obviamente esto, ¿qué va a crear? Puede crear alteraciones hiperplásicas, los cuales van a llevar con problemas posteriores, inflamaciones, reabsorciones. Entonces es muy importante dentro de la presión que se genera, pues prácticamente que el póntico no debería estar en contacto con la encía, pero si lo va a estar, debería estar con el mínimo contacto. A eso nosotros nos referimos. Segundo, el contorno del espacio interproximales. Ya les había indicado lo anterior hace un momento, de que los espacios interproximales no deben ser cerrados, sino al contrario, deben ser abiertos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el paciente pueda tener una buena higiene oral. ¿Y? Entonces, gracias a eso, el paciente pueda tener una buena higiene oral. Entonces, eso es lo que se requiere para lo que son los contornos proximales. Estas se llaman las troneras, las cuales deben ser abiertas, no cerradas, porque eso hace de que haya acumulación de placa bacteriana y obviamente esto nos va a llevar a lo que es la enfermedad periodontal. ¿No? Entonces esto nos va a facilitar lo que es la higiene de lo que es mi tratamiento protésico. Y por último tenemos la morfología de la superficie cervical. Cuando hablamos de la morfología, ¿qué quiere decir esto? Que primero, el póntico no debe ser cóncavo en ninguna, ni mesiodistalmente, ni vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. Prácticamente el contorno de un póntico debe ser convexo, no debe ser cóncavo. Existen muchos pónticos o tipos de pónticos o a nivel cervical en relación a la mucosa, los cuales podemos utilizar. Por ejemplo, acá vemos un póntico de tipo silla de montar. El tipo de silla de montar es el póntico que ya no se debe utilizar, porque este póntico es cóncavo en toda su extensión. Y al ser cóncavo, ¿qué produce? Retención de alimentos, retención de placa bacteriana, y esto nos va a llegar a provocar lo que es una inflamación de todo el sector gingival. Entonces, ahora, ¿no? Entonces, la modificación de silla de montar, lo que nosotros podemos ir viendo, creo que acá lo tenemos acá. Miren, aquí está el póntico de tipo silla de montar. Esto va a generar, ya les había indicado, alteración, retención de placa bacteriana. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se hace una eliminación de la parte palatina de lo que es el póntico a nivel cervical, donde vamos a tener una terminación que mayormente lo conocen en forma de chaflán o también lo conocen en pico de flauta. Este tipo de póntico pues va a estar mucho más efectivo dentro de lo que es piezas anteriores. Entonces, esta modificación que vemos mayormente es utilizado en sector estético, ¿no? ¿Por qué? Porque el vestibular hace parecer de que sí estuviese en contacto directo con el margen gingival, miren, fíjense acá, y obviamente la parte palatina ya más bien está separado, que es lo que nosotros queremos, de que el póntico no choque con la encía. Entonces, está cumpliendo, y esto mayormente lo vamos a utilizar en sectores anteriores, ¿no? Más en sectores estéticos. ¿No? Entonces, ahora también tenemos lo que es en forma de pico de flauta, lo que les había indicado, que mayormente nos da esa forma. Miren, acá el diente se ve, fíjense esta característica estética, que es por eso que utilizamos mucho más este pico de flauta en el sector anterior. También podemos tener otra terminación, que es la terminación en forma de bala. La terminación en forma de bala no es estético,
mayormente en qué está indicada esta terminación o este tipo de póntico en forma de bala, que es prácticamente netamente convexo, ¿ya? Y el contacto es mínimo con la encía. Esto está indicada en sectores no estéticos del maxilar inferior. Quiere decir que este tipo de póntico lo deberíamos utilizar en sectores posteriores del maxilar inferior. Bueno, no hemos colocado la imagen, pero tengo también la imagen de lo que es el póntico higiénico, que es aquel que no está en contacto. Mayormente hay un espacio de aproximadamente 3 a 4 milímetros de distancia entre el margen gingival y el póntico. Y esto también lo vamos a utilizar para sectores posteriores. Hoy en día, el higiénico tampoco lo utilizamos mucho. Yo les recomiendo de que puedan utilizar para el maxilar inferior este tipo de póntico en forma de bala para maxilar inferior. Y en el maxilar superior pueden utilizar el pico de flauta que les había indicado, tanto para anteriores o posteriores, nos realizar los trabajos. ¿Cuál es la idea de todo esto, señores estudiantes? Pues de que no exista una alteración, que no exista una patología en relación a lo que son los márgenes gingivales con lo que es la relación protésica, ¿no? Entonces, este tema específico es para el cuidado periodontal y la longevidad de lo que es la restauración protésica. ¿Esto a qué se refiere? A que esta restauración tenga mayor tiempo de vida. Ustedes han visto en la parte clínica, cuando hacen cambios de puentes, pues de que esto no se respeta, que mayormente esas encías están totalmente inflamadas. Muchas veces el protesista, ¿qué hace? El protesista desgasta el modelo y obviamente se extiende en el póntico. Entonces, cuando ustedes quieren colocar el puente, pues está generando mucha presión en la encía. ¿Qué hacen? Empiezan a desgastarlo. Y al desgastar, ¿qué están generando? Una superficie áspera. Esa superficie áspera, ¿qué va a llegar a provocar? Retención de placa. Muchas veces esos alimentos, esa placa bacteriana se forma como calcificaciones en los pónticos y esto llega a generar patologías a nivel de la mucosa. Es por eso muy importante de que nosotros trabajemos con un buen laboratorio donde no cometan este tipo de errores. Y ya esto el principio de parte de ustedes, donde se les indiquen al mecánico o laboratorio que no se los desgasten el área del póntico, porque al desgastar ellos lo hacen, cosa de que hacen de que eh, quede muy en contacto con la mucosa. Entonces ya no cumple los principios de protección del periodonto mediante de lo que es una restauración protésica. Entonces es muy importante de que ustedes deban tomar en cuenta esta parte especialmente porque todo se basa en la retención de placa bacteriana. Cualquier superficie, cualquier contorno, cualquier sobrecontorno o subcontorno, el cual no esté bien realizado, va a llegar a provocar una retención de placa bacteriana y la retención de esta placa bacteriana nos va a dar como resultado la patología periodontal. Entonces, este tema es específicamente para tratar eso, de que nosotros evitemos, tengamos una buena longevidad de la restauración protésica. Quiere decir que tenga de varios años de uso, de mantenimiento de estas coronas, y segundo, de que la encía se mantenga sana. Esa es la finalidad que tenemos cuando realicemos una restauración protésica. Aparte de lo que es la estética, fonación, oclusión o funcional, pues nosotros debemos tomar en cuenta también de que estas restauraciones protésicas no dañen a lo que es el periodonto. Bueno, y con esto entonces damos por terminado esta segunda parte de lo que es el tema de prótesis fija en relación a la parte de periodoncia. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.